Muy buenas noches, bendiciones, amado pueblo del Señor que nos sintoniza de diferentes países. Bienvenido a un nuevo directo. Estamos a día 20 de febrero 2026. Quiero hablar de un tema, y este tema tiene que ver con lo que está escrito en Gálatas capítulo 6. Dice en el versículo 8 en adelante, Gálatas capítulo 6, versículo 8 en adelante. Dice la palabra: porque el que siembra para su carne, o sea, para su cuerpo, para su propio yo, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí te habla de una ley inmutable, una ley eterna, y es la ley de la siembra y la cosecha. Para que Dios te bendiga a ti, tú tienes que sembrar. Para que Dios te ayude a ti, tú tienes que ayudar. Para que Dios te bendiga a ti, tú tienes que bendecir a otro. La siembra y la cosecha. Y dice en el versículo 9 de Gálatas capítulo 6: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí la palabra del Eterno nos está mandando a hacer el bien, ayudar, a colaborar. Puede ser a una viuda, a un huérfano, a un ciego, a una persona en necesidad. La palabra de Dios dice: no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Sabes que el mundo se cansa porque dicen que les están tomando el pelo cuando ayudan? Es que me están viendo la cara de tonto, etc. Dice la palabra que tenemos que sembrar. Gálatas 6, verso 8. Y en el versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien. Aquí encierra muchas cosas. Hacer bien significa ayudar al que está en necesidad, ayudar a aquella viuda, aquel anciano, aquel discapacitado, aquella persona que está en silla de rueda, aquella persona que tú la ves en un semáforo o en una esquina, aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, en laboratorios o están en prisión. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué fácil es desmayar haciendo el bien. A la gente le gusta ir a las discotecas, a la parranda, y no se cansa de beber alcohol, no se cansa de la droga. Pero para hacer el bien, la persona tiende a cansarse, tiende a retirarse lo más pronto posible. Y la Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Ahí aparece la palabra cosechar, si no desmayamos. Hay gente que ha perdido una cosecha de una siembra que hizo. ¿Por qué razón? Porque desmayó, porque no siguió sembrando. Como el agricultor que a veces siembra y se le pierde la semilla, se le pierde la cosecha, y con esa misma fe vuelve a sembrar, esperando resultados. En esta noche yo vengo a darte una palabra: no te canses de hacer el bien. Aquellas personas que te han dado la espalda no te pueden cambiar tu noble corazón. Aquellos que te odian no pueden cambiarte tu mente, ese corazón lindo que tú tienes, hermana, hermano. Porque
al momento de que tú no ames al prójimo, no amas a Dios. Al momento que tú no ayudes a nadie, no amas a Dios. Al momento que tú no ayudes a nadie, no haces el bien a nadie, tú no amas a Dios. Porque a Dios se le prueba que tú amas al prójimo. A veces nosotros no entendemos las cosas, pero el amor se tiene que demostrar. El amor se demuestra. Dice la palabra: hijitos míos, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Hay gente que es buena para decir yo amo, yo quiero ayudar, pero no ayudan. Y dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos. Acuérdate que cuando tú ayudas, cuando tú bendices, cuando tú cubres la necesidad de una familia, de un anciano, de una viuda, de un huérfano, de alguien que está en una silla de ruedas, discapacitado, o en una clínica, o en un hospital, o en una prisión. Cuando tú siembras, tú vas a cosechar. Dice la palabra: a Yahweh presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo multiplicará. Cuando tú bendices, Dios bendice tu vida. Cuando tú ayudas, Dios te ayuda. Cuando tú bendices a alguien, Dios te abre puertas, hasta abre el negocio, te abre la mente para generar ingresos. Quería dar este mensaje, amados hermanos, porque hay que concientizar a todos de que Dios nos manda a hacer el bien. Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra segar significa cosecha. Dice el versículo 10, Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice: así que, según tengamos oportunidad, porque si tú no puedes, no puedes dar, pero si tú puedes, ayuda. Así que, según tengamos oportunidad, en un semáforo, en una prisión, en un hospital, en la calle, cuando ves una anciana vendiendo, un anciano vendiendo, ganándose el sustento. Cuando ves un anciano, es necesario que le compres. Cuando él anda vendiendo, así de claro. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Gálatas 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, porque las oportunidades de ayudas no son todos los días. Dios te prueba a través de aquel que está en un semáforo pidiendo dinero. Dios te prueba a través de aquel que está en una silla de ruedas en una esquina pidiendo alimento. Así que, según tengamos oportunidad, dice la palabra, hagamos bien a todos. A todos los que tú puedas ayudar, ayúdalo, porque es una siembra. Si entiende la palabra ayudar, es lo mismo que la palabra sembrar. Y si tú siembras, es obvio que tú vas a cosechar la bendición para atrás. Lo que tú des en 1, Dios te lo da en 100. A Yahweh presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo multiplicará. También dice la palabra en Eclesiastés: echa tu pan sobre el agua, porque al mucho tiempo lo hallarás después, porque no sabe la hambruna que viene sobre la tierra. No vas a hallar el pan, vas a hallar peces. Vas a cosechar. Dice la palabra, Gálatas 6:10: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A veces pasamos de largo, vamos en el carro y hay gente ahí varada en la carretera que necesita que le ayudes con la llanta. Se le pinchó la llanta, hubo un accidente. El ser humano está perdiendo el amor. Dice la palabra: el amor de muchos se enfriará. Ojalá que el tuyo no se esté enfriando.
Ojalá que tú tengas compasión, misericordia en aquellos que ves en necesidad. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, dice la palabra Gálatas 6, verso 10. Aun cuando en la iglesia ves la necesidad, cierras el corazón, cierras la mente. Aun cuando vas en la calle, ya no le ayudas a nadie. Que trabaje ese vago, que trabaje ese discapacitado, que trabaje ese anciano, que trabaje esa anciana. Y nos hemos vuelto personas que ya no tenemos amor, ni misericordia, ni empatía. Y en este directo, en esta noche, te estoy enseñando que la clave es sembrar. Cuando tú siembras, tú cosechas. Entonces, cuando tú ayudas al necesitado, cuando tú ayudas a los ancianos, a las ancianas, a aquellos que están en discapacidad, en una silla de ruedas, en una cama, que no se pueden mover, y tú le llevas alimento, tú bendices la vida de esa persona, Dios bendice tu vida y Dios te abre puertas y te da mucho más de lo que tú das, porque estás sembrando para cosechar. Y no es que tú esperas cosechar, es que Dios no se queda con nada. Con nada de lo que tú des, Dios no se queda. Y dice Gálatas 6, verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No que solo los de la iglesia, no, a todos. No que solo los cristianos, a todos, dice la palabra. A mundanos, a pecadores. Es más, el Señor ayudaba más a los pecadores que a los cristianos. No he venido, dice, a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces el Señor buscaba a las prostitutas para transformar su vida, para cambiar su vida, para darle una palabra de consuelo, una palabra de aliento, que no todo estaba perdida, que aunque la sociedad la rechazaba, que aunque la sociedad no la quería, Él tenía un plan con ella, con las mujeres adúlteras, con las mujeres de la vida fácil, con las prostitutas. Él comía, él bebía con los publicanos, él vivía, amados hermanos, buscando la gente necesitada. Y la gente que dice ser cristiana no buscan a nadie, no ayudan a nadie, no colaboran a nadie, y van para el cielo y se van en el arrebatamiento. Dicen por ahí, me voy en el arrebatamiento, y no aman al prójimo. Cierran el corazón contra aquellos que están en necesidad en las calles, en aquellas personas que son drogadictos, en aquellos que son alcohólicos. Pasan de largo y hasta se sacuden. Dice, uy, me van a contaminar. Y el Señor, yendo por los drogadictos, por los poseídos, porque dice la palabra que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así como cuando Dios te llamó a ti, me llamó a mí. No éramos la blanca paloma, éramos gente del bulto, éramos gente mala. Dios no llama gente buena, porque la palabra de Dios dice, lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Que alguien me diga a mí que era bueno en el mundo, que me diga, no, yo no mentía, no robaba, no violaba, etcétera, pero no ayudabas. Tenías un corazón duro. Y a veces dicen muchos, yo soy cristiano, me voy en el arrebatamiento, si Cristo viene hoy, me voy. Hermano Zavala, la iglesia de ahora no tiene amor, dice el pastor César. Se le olvidó de que los que van al cielo son los que aman al prójimo. Mira lo preocupante de este directo, pastor César. Es que la gente ya no ama porque no tienen a Dios. Me gustaría conectarme con el pastor César. Dice, discrimina a la propia familia. Pastor César, vamos a ver, vamos a darle unos minutos para que se acomode el pastor. Mi hermano pastor, que ya días no hacemos un directo juntos. La gente ya no le importa a nada. Es más, ni la familia de ellos. Qué terrible. Estamos viviendo una frialdad terrible en el mundo donde el amor se enfrió. Ves un necesitado en la calle que trabaje. Ves un drogadicto que trabaje. Ves un borracho que trabaje. Ves
a un anciano o anciana, das la vuelta, cierras, van a pedirte comida en el restaurante, en el comedor, y te das la vuelta y salís. Estoy en el campo, no tengo señal. Bueno, vamos a hacer un directo un día, pastor. Entonces hay gente, lamentablemente, que ya se va a quedar en esta tierra porque no van a ir al cielo. Los que van al cielo son los que aman al prójimo. Los que van al cielo son los que demuestran el amor. Los que van al cielo son aquellos que si alguien le pide pan, le da pan. Si alguien le pide un favor y puede, le ayuda. No está con tanta vueltereta. Así que, amados hermanos, la gente debe de aprender a amar. Debe de aprender a tener misericordia como el buen samaritano. Dice la palabra que Jesucristo iba camino a Jerusalén, pero se paró y empezó a ver dos personajes, uno religioso, era un fariseo, era un levita, y aquel que estaba, amados hermanos, tirado porque había sido asaltado, el levita pasó de largo. Esos son los religiosos, son los que dicen que aman a Dios pero no aman al prójimo. Esos pasaron de largo, iban para el templo. El levita iba para el templo a adorar a Dios. El levita que te habla de la parábola del buen samaritano iba a Jerusalén a adorar a Dios. Pero se le olvidó que en el camino había alguien que debía amar. Era Dios, haciéndose pasar por un necesitado, por un golpeado, por uno que había sido asaltado. Entonces el levita pasó de largo. Luego vino otro y pasó de largo, un sacerdote. Vamos a ponerlo en términos modernos, pastor. Entonces tenés el levita, el adorador, el cantante, el que toca el piano, el que toca la guitarra en una congregación, el que canta, el que ora, el que da la lectura. Ese es el levita. Pasó de largo. Ay, no, dice, ya se me hace tarde el culto. Se me hace tarde la reunión. Me voy ya. No tengo chance para ayudar. Bueno, y entonces, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia si no vas a ayudar? Porque aquí la palabra de Dios dice, Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Si te dio la oportunidad el Señor, demuestra que amas a Dios y al prójimo. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si a ti te toca predicar en una vigilia, en un culto unido o una campaña, pero en el trayecto que vas hay alguien en necesidad, hay alguien que está gravemente herido, que necesita llevarlo al hospital, ¿qué harías tú? ¿Te convertirías en el levita, en el adorador que iba al templo a adorar, pero que cuando miró a aquel que había sido asaltado, la parábola del buen samaritano, pasó de largo? Dijo, no, me toca ir a adorar al templo. Pero ¿de qué te sirve ir a adorar a Dios cuando no amas al prójimo? Entonces Dios estaba probando al adorador, al creyente, al que se reúne en una congregación. El levita representa el adorador, el creyente de una congregación. Eso representa el levita. Te estoy traduciendo la parábola del buen samaritano. Entonces el levita es el que se reúne en una congregación, el creyente, el miembro de esa congregación, el que se va y se sienta en la banca, el que le dan una lectura, le dan un especial, le dan un privilegio. Ese es el levita, el adorador. Bueno, el levita pasó de largo. Dijo, me voy porque se me hizo tarde, voy para el culto. Pero se le olvidó que Dios estaba en el camino, golpeado y azotado. Se le olvidó que tenía que
Como dice la palabra, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Gálatas 6:10. Se le olvidó que antes de ir al templo, antes de ir a adorar a Dios, si hay alguien que pude ayudar en necesidad y no lo hice, ¿cómo Dios va a morar en mi corazón? Entonces el levita representa los miembros, los que dirigen el culto, los que tocan el piano, los que tocan la guitarra, los que tocan la batería, los que oran, los que dirigen la lectura, los que dirigen el culto. Ese es el levita. Luego dice que pasó el sacerdote, ese es el pastor, el liderazgo, los obispos, los ancianos, que solamente ven la necesidad de su congregación, de su local, y no ven la necesidad del vecino, no ven la necesidad de aquel que tienen en la aldea, en el pueblo. Hay gente necesitada de una palabra, de una ayuda económica, de una canasta familiar de comida, pero no lo hacen. No lo hacen porque no tienen amor, porque no tienen a Dios, porque son como el sacerdote que miró a aquel golpeado y pasaron de largo. Dijeron, no, allá en la iglesia hay mucha necesidad, allá en la iglesia hay muchos necesitados y no le ayudan ni a los de la iglesia ni a los de afuera. Esos son los sacerdotes, los pastores, los evangelistas, los maestros. No todos, porque hay algunos que se paran en la brecha, que aman, que ayudan. Yo conozco pastores que se quitan el bocado para darlo al necesitado. Conozco un pastor que va y visita a los que están presos y les lleva comida con la iglesia. Visita los hospitales y les lleva comida. Y yo he ido con ellos a hacer esas ayudas para gloria de Dios. Entonces, a mí me llena de alegría ver pastores, ver ministros, ver evangelistas que dicen, no, Dios nos manda a amar al prójimo y demostrarlo. No solamente es hablar, yo los amo, bla, bla, no. Es ir, sacarte dinerito, comprar alimento, llevar café, llevar pan, llevar pollo, etcétera, para bendecir a la gente. Y Dios te abre puertas a ti. ¿Por qué estás sembrando? Estás sembrando. Dice, nosotros con mi esposa ayudamos, pero no lo publicamos por Facebook, ni Instagram, ni TikTok. No nos gusta. Amén. Entonces, amados, para gloria de Dios, se hace la ayuda. Aquí le ayudamos a muchas familias y vamos a crear perfiles para ayudas a los necesitados y también a los pastores. Hay pastores, amados, que pasan una lipidia terrible. Hay pastores que pasan tremendas crisis y aún así predican la palabra. Y vamos a levantar otro canal, un canal para bendecir a estos pastores y a los necesitados. Y los que se quieran apuntar en ayudas, lo pueden hacer también. Así que en estos días voy a crear una plataforma en Facebook expresamente para ayudas a los necesitados y a los pastores. Y el que quiera ayudar, que ayude. Ahí ya tienen mi número de teléfono, tienen mi WhatsApp. Y Dios los va a bendecir. Porque de eso se trata este directo. Hice una publicación. ¿Qué temas sugieren? Me hablaron de la guerra de Irán, Israel. Me hablaron de la inteligencia artificial. Me hablaron de muchos temas. Y todo está bien, pero de todo hemos hablado. Y este tema que estamos tocándolo hoy es necesario porque si tú no amas, no vas al cielo. Y no es necesario que ayudes a Luis Zavala. No, mira, Dios me ha bendecido con esta casa para gloria de Dios. Dios me ha bendecido a mí, no necesito. Y gracias a Dios todo esto, Dios me lo ha dado. No por el ministerio que he predicado, no, porque yo no le cobro a nadie, ni un peso, ni a nadie, ni le recibo a nadie. Todo lo que tengo, Dios me lo ha provisto. Cuando estuve en Estados Unidos, Dios me bendijo, bendije a mi familia, bendije a mucha gente en necesidad en Estados Unidos
y en mi país, cientos de familias hemos estado ayudando y seguimos ayudando actualmente. No lo publicamos, pero vamos a hacer videos de cómo vamos ayudando, porque a pesar de que no lo vamos a publicar en este canal, vamos a crear un canal directamente de ayudas para los necesitados y pastores. Y ahí sí vamos a publicar los videos que se vayan haciendo ayudando a la gente en necesidad. ¿Por qué razón? Porque mira, yo ya Dios me bendijo y yo quiero ayudar a otras personas en necesidad. Económicamente tengo un dinerito reservado para los necesitados. ¿Pero de dónde? De mi país. ¿Por qué no puedo ayudar a otro país? De eso se trata este directo, para que tú que estás en Guatemala ayudes a los de Guatemala. Tú que vives en Nicaragua, ayudes a los de Nicaragua. Tú que vives en Argentina, ayudes a los que viven en Argentina, a los que tú ves en necesidad. Porque yo no puedo abarcar Guatemala, México, no tengo la capacidad, quisiera, para bendecirles. Pero tú que vives en México, lleva alimento al necesitado, al huérfano, a la viuda, a aquellos ancianos que ya no pueden, que sus hijos los abandonaron, están solos. Ayúdales. Haz el bien, dice la palabra. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces queremos hacer el bien, porque de esa manera, amados hermanos, de esa manera nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo. Así que ustedes, amados hermanos, quieren ayudar a sus familiares, amigos o vecinos que tienen en necesidad en sus países, háganlo. Porque aquí van a aparecer algunas personas, van a decir: hermano, yo tengo necesidad, yo vivo en México. Hermano, yo tengo necesidad, vivo en Guatemala. Pero aquí hay mucha gente que me sigue de México, de Guatemala, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Bolivia. Y si tú puedes echarle la mano, échaselas la mano. Si tú puedes bendecir a esa gente, bendíceles. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera Dios va a bendecir tu vida, Dios te va a abrir puertas a ti y Dios te va a ayudar a ti. Hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice la palabra, Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces, amados, los que viven en Europa, ayuden a la gente de Europa. Los que viven en Estados Unidos, a la gente de Estados Unidos. Los que viven en México, hay hermanas que viven en México y me están pidiendo ayuda. Por favor, ustedes si pueden, ayúdenles, amados hermanos. Ustedes que viven en México, entre mexicanos ustedes se entienden, entre guatemaltecos ustedes se entienden, entre salvadoreños ustedes se entienden, entre hondureños nos entendemos, entre nicaragüenses ustedes se entienden, entre costarricenses ustedes se entienden, entre colombianos, etcétera, para que cada país que me visita y que ve los directos ayude a sus paisanos. Porque hay un versículo que dice la palabra: si alguno ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en ti? Así que ayuda, bendice, porque Dios va a bendecir tu vida, Dios te va a prosperar, porque Dios no se queda con nada. Dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Dios se lo multiplicará. Quiero terminar con Eclesiastés. La clave para que tú seas bendecido es bendecir a otros. Cuando tú bendices aún a aquellos que te maldicen, Dios va a bendecir tu vida. ¿Sabes que la gente no es bendecida porque no bendice? La gente no es prosperada porque no ayuda.
La clave del éxito, y te lo digo yo que he sido exitoso en todas las cosas que Dios me ha dado, bendito es su nombre. La clave del éxito, la clave de todo, es hacer el bien, ayudar a los necesitados. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? Bendice a los ancianos, aquellos que caminan vendiendo sus cositas en el pueblo, en tu pueblo. Estoy seguro que hay gente anciana en tu pueblo que apenas camina, pero tiene que sacar el sustento porque sus hijos lo abandonaron, sus hijas lo abandonaron o se murieron. Hay ancianos. Estoy seguro que hay ancianos en tu ciudad que necesitan que tú les eches la mano. Cuando le veas, si no les quieres comprar el producto porque te da asco, porque no te gusta, etcétera, puedes bendecirlo. ¿Estás de acuerdo conmigo en este directo? Los ancianos, los huérfanos, las viudas, aquellos que están discapacitados, que no tienen dos piernas, que no tienen brazos, que están ciegos, sordos y mudos. ¿No crees que es necesario bendecirlos? ¿No crees que es necesario? Dejen de estar inventando que pirámide, que no sé qué, hermanos. Si aquí nosotros vamos en contra del sistema. Así que ustedes saben, Luis Zavala, que ha ido en contra del sistema, que pirámide, que el ojo, que no sé qué. Ya, amados hermanos, estamos hablando de un tema serio. Estamos diciéndole a usted que si usted ama a Dios, ame al prójimo. Y no solamente de palabra, demuéstrelo. Demuéstrelo. ¿De qué manera lo vas a demostrar? Cuando te saques el bocado y le des a otro. Cuando te saques el bocado de comida y que en vez de comer tú, coman otros primero. De esa manera le vas a demostrar a Dios que lo amas. Así que si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo amando al prójimo. Porque solo hay dos mandamientos en el Antiguo Testamento que son eternos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas al prójimo, no amas a Dios. Si no amas a Dios, no amas al prójimo. Si no amas al prójimo, no eres salvo. Porque nadie que no ame a Dios o al prójimo va a ser salvo. Eso tenés que tenerlo claro, porque hay gente que dice, la marca, el sello de la marca, los 3 seises en la frente, en la mano derecha. Sí, eso condena y envía al lago de fuego. Pero el no amar al prójimo, también te vas al lago de fuego. El que no ama a su hermano, dice la palabra, Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira lo que dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de los hombres. En esto se manifiestan, los hijos de Dios y los hijos del diablo, tal cual. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y de quién es? De otro, del otro. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No que nos tiremos leña, no que nos odiemos, sino que nos amemos. Ama al que tienes al lado, bendice a aquella viuda que quedó sola, aquel huérfano que quedó solo, bendice a aquella persona discapacitada por un accidente que ya no está trabajando, no está generando recursos económicos, bendice al anciano y a la anciana que ha sido abandonado.
Demuestra que amas a Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. 1 Juan 3:11. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín mató a su hermano porque no lo amaba, lo odiaba. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Nosotros, dice el versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué tremendo. El que no ama a su hermano está muerto. ¿Cómo puedes resucitar en gloria? ¿Cómo puedes irte en el naxal, en el arrebatamiento, en el arpazo? ¿Cómo te puedes ir en la venida del Señor si no amas a tu hermano? Estás muerto, estás hulera, estás listo para la condenación. El amor se demuestra. Y dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17, y cierro con esto. Pero el que tiene bienes de este mundo, te viene el bombazo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, no está hablando de tu familiar, está hablando de tu prójimo, de prima, tía, amigo, vecino. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es que Dios es amor, Dios ama, dio su vida por nosotros. Y si tú no amas a tu hermano, no amas a Dios. Fantasías, ir a la iglesia, saltar, brincar, dar 2 palmadas, 3 palmadas, cantar a gritos. Pero si tú no amas al prójimo, no amas a Dios. Hay gente que es buena para cantar, saltar, hablar en lengua, pero cuando le tocan el bolsillo se acabó el amor. Terrible. Hay gente que habla en lengua, y no es que esté mal, está excelente, pero cuando le tocan el bolsillo, cuando le dicen hay que colaborar para ir a llevar una comida a los hospitales, o hay que llevar un alimento a los presos, o hay que colaborar por esto, aquello, o un pastor, o un evangelista, o un creyente que esté en necesidad, dan la espalda y se van. El que tiene bienes de este mundo, dice la palabra, 1 Juan 3, verso 17, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Y dice el verso 18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabe qué está diciendo la palabra? Manos a la obra. Aquí no se aceptan palabras. Aquí no se acepta wiri wiri. Aquí no se acepta casaca, dicen en mi país. La palabra de Dios dice, amemos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que se demuestre que amas a Dios, ayudando al necesitado, al huérfano, a la viuda, al pobre, a aquellas personas que están en una silla de rueda. Ojalá que aprendas la clave del éxito. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Quieres tener éxito en tu vida? Dios te lo dice. A Jehová presta el que da al pobre.
Es un préstamo. Bendito es el nombre del Eterno. A Jehová presta el que da al pobre. Es un préstamo. ¿Estás entendiendo? ¿Cuántos quieren prestarle a Dios? ¿Cuántos quieren? Dios es el rey de todo, el dueño de todo. Dice la palabra, a Jehová, dice en Proverbio, a Jehová presta el que da al pobre. Es un préstamo. ¿Tú sabes qué es un préstamo? Que el rey de reyes te lo va a pagar. Dice la palabra, cualquiera que dejare casas, mujer, hijo, por causa de mí, recibirá 100 veces más y en la vida eterna, la vida venidera. Entonces Dios no se va a quedar con nada. Si tú siembras, vas a cosechar. Si tú ayudas, vas a recibir ayuda. Si tú bendices, Dios te va a bendecir. Si tú abres puertas a aquellos que están atravesando una crisis financiera, una hambruna, Dios te va a abrir las puertas a ti y Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar y Dios te va a prosperar. Porque el que siembra, dice la palabra, cosecha. Bendito es su nombre. Santo es su nombre. Cuando tú aprendas que cuando tú siembras, tú cosechas, porque hay una ley inmutable en la eternidad. Sembrando cosechamos, ayudando nos ayudan, bendiciendo nos bendicen, abriendo puertas nos abren puertas, derramando bendición, Dios derrama bendición hasta que sobreabunde en tu casa. Cuando tú aprendas a dar, dice la palabra, mejor es dar, dice la palabra, que recibir. Mejor es dar que recibir, porque cuando tú das, tú recibes. Cuando tú bendices, tú recibes bendición de Dios. Yo no estoy pidiendo ayuda para Honduras, estoy pidiendo ayuda para tu país, para cada país donde tú vives. Si tú vives en Francia, ayuda a los de Francia. Si tú vives en Italia, ayuda a los de Italia. Si tú vives en Chile, ayuda a los chilenos. Si tú vives en Argentina, ayuda a los argentinos. Si tú vives en México, ayuda a los mexicanos. Si tú vives en Estados Unidos, ayuda a los estadounidenses. ¿Sabes por qué? Porque la clave del éxito es: entre más tú siembras, más cosechas. Entre más ayudas, más Dios te bendice. Dios bendice a los que siembran y Dios bendice a los que bendicen. Dice la palabra, Dios honra a aquellos que lo honran. Y dice la palabra en Eclesiastés, voy a terminar. ¿Quieres tener la clave del éxito? La clave del éxito no es lo que dice Bad Bunny, que habla de la pirámide. No, la clave del éxito es ayudar a los pobres y a las viudas y a los necesitados. Esa es la clave del éxito. No es ser miembro de la élite, no es ser miembro de la masonería, no es ser miembro de los Illuminati, que el Señor lo reprenda. Es ser hijo de Dios, amando al prójimo. Mira lo que declara la palabra, Eclesiastés capítulo 11. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Wow. ¿Qué significa eso? Tú vas al río y echas pan, a los muchos días no vas a hallar pan, vas a hallar peces. ¿Estás aquí? Eclesiastés 11:1, verso 2 dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Sabes tú que mucha gente se va a topar con la sorpresa de que cuando hay una hambruna, como ellos no sembraron, no les toca cosechar? Fueron tan miserables que no ayudaron ni a una viuda, ni a un huérfano, ni a un anciano, ni a un discapacitado, aún viéndolo ellos mismos. Pero sí son buenos para cantar en la iglesia, son buenos para ir a la iglesia, son buenos para congregarse, pero no ayudan a nadie. Y dice aquí la palabra, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra. Cuando tú entiendas la clave del éxito es amar a Dios y al prójimo. Cuando tú amas a Dios y amas al prójimo, tu éxito está protegido en el Señor.
la bendición te va a seguir ande vayas. Cuando tú amas a Dios y amas al prójimo, tú tienes el éxito asegurado. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, vas a ser restaurado. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una canasta y una arteza de amasar que nunca va a terminar. Serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, serás bendito, todo lo que tú toques será bendecido. Cuando ames a Dios, Deuteronomio 28, y cuando ames al prójimo. Y dice la palabra, verso 3. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Qué significa esto? Que las nubes se cargan de agua para bendecir la tierra, para derramarla en los cultivos de aquellos que siembran. Es un análisis de inversiones. La nube se carga de agua y la riega en cultivos, en plantas, en el maíz, en el frijol, en la cosecha de aquellos que sembraron. ¿Qué significa eso, la nube? En una nube blanca, Cristo volverá. La nube significa la presencia de Dios. Te estoy dando la clave para que seas exitosa, exitoso. La nube representa la presencia de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios. Se van a derramar, dice, la lluvia tardía y temprana. ¿Qué significa lluvia? Agua. ¿Qué significa agua? Vida. ¿Y qué significa vida? Alimentos, salud, bendiciones, prosperidad. Las nubes se van a cargar de agua, dice Eclesiastés 11:3, y la van a regar a la tierra. No se quedan con nada, no son egoístas. Se llenó de agua la nube, dice, no, hay que ir a tirarla porque ya miré que aquel sembró por fe. Y tira el agua y se esparce el agua y aquellos cultivos se vuelven unos cultivos hermosos, maravillosos. El maíz crece, el frijol crece, la soya crece, el trigo crece, porque el agua representa la vida, que es Cristo. Que el Señor me los bendiga. Así que Dios me los bendiga a todos en esta noche. Quiero pedir ayudas para cada país. O sea, no me tienes que mandar a mí. Si tú vives en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Honduras, Guatemala, ayuda a los que donde tú vives. Estoy queriendo pedir ayuda para todos. Hermanos en Argentina, cuando vean a alguien en necesidad en Argentina, ayúdenmele ahí. Hermanos en México, cuando veas un anciano, una huérfana, una viuda, ayúdame, échemele la mano ahí a aquellos ancianos. Yo voy a hacer lo propio en mi país también. Los de El Salvador, los de Nicaragua, en cada país, para que vayamos mostrando amor a Dios y al prójimo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a crear una plataforma de ayudas a necesitados y a pastores en necesidad. Pero yo no les estoy pidiendo ayuda. Ayuda al que tú tienes ahí cercano en tu aldea, en tu pueblo, en tu ciudad. Porque yo sé que Dios te va a usar poderosamente en ese lugar. Tú vas a bendecir a alguien, tú le vas a llevar alimento a alguien, tú vas a llevar una canasta de alimento a alguien, medicina a alguien, abrigo a alguien. Me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Vení, bendito de mi Padre, heredad del reino de Dios. Te estoy dando el acceso a la eternidad a través de amar a Dios y al prójimo. Pero si tú no amas a Dios y no amas al prójimo, no podemos hacer nada. Te vas a quedar en el lago de fuego. Porque solamente los que aman a Dios y al prójimo van a la eternidad. Los demás
arderán en el lago de fuego, no porque nosotros lo queramos, sino porque ellos deciden cerrar su corazón a aquellos en necesidad. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a crear un canal separado de este y de los otros dos, un canal especial para ayudas a pastores y ayudas a necesitados cristianos y no cristianos. Aquí vamos a agarrar parejo. Pero primero colabora con tu país.